Ella es Aranza Luna o Arancha Luna, depende del día. Depende. Y es guionista, crítica de cine y hasta diría como gestora cultural. ¿Te asocias con ese término? Sí, pues sí, la vida me llevó ahí. Sí. Y pues ella es Ale Márquez, una directora, guionista, pues una chida. Y pues es muy chido estar compartiendo con ella. Y vamos a hablar sobre la creación cinematográfica, ¿no? Desde nuestra condición de mujeres y para las mujeres, que me parece interesante esa última parte, ¿no? Para las mujeres, una discusión. O sea, siento que es una constante, o sea, como que es una pregunta que nos lanzamos últimamente mucho. ¿Tú crees que en algún momento tendrá como una cosa de agotarse o será como una hasta dónde o como sí, hasta dónde podría llegar la conversación, o no crees que tenga como un límite en tanto? Sí, entiendo lo que dices. Yo siento que hay un problema grande con cómo nos aproximamos a este tema siempre, que tú y yo hemos discutido muchas veces, ¿no? Como que hay una forma muy como epidérmica de acercarse a estas discusiones y siento que eso lo vuelve como, o sea, le pone fecha de caducidad a la conversación, porque como que es muy poco fértil, ¿no? Pero siento que el tema en profundidad, pues es un tema filosófico que tiene que ver con la humanidad, o sea, como que no diría que se puede agotar, no se debería agotar, debería transformarse y como todas las conversaciones, pues seguir provocando otras conversaciones. Pero tú cómo ves el panorama, o sea, cómo ves, porque una cosa es decirlo aquí desde la teoría y las ganas. O sea, lo preguntaba un poco porque siento que, o sea, como que el otro día estaba pensando en estas actividades exteriores que tienen los festivales, como académicos un poco, como que siempre está esta mesa. Y yo me pregunto como si no hay una repetición, y creo que tiene que ver mucho con lo que dices, como esta cosa de nada más llegar justo por encima, por nada más tocar la piel y no estar como en una constante reflexión. Y siento que también tiene que ver esto que dices con llevarlo a la práctica. O sea, sí podemos sentarnos y, no sé, seguir siendo partícipes de las mesas o en estas actividades, pero ya en la práctica siento que implica como una cosa, pues que mueve muchas cosas. Como bien dices, que estamos hablando de la humanidad, creo que mueve muchas cosas desde la ética, la responsabilidad y un poco también como, es que no sé si llamarlo o nombrarlo, no sé, como un poco dar un paso adelante y hablar como con valentía, no sé. ¿Sabes? Sí. Por las implicaciones que tiene. Sí. Sí. O sea, como estos cambios en la práctica, como generar espacios seguros, o sea, ya hablando como de producción, que eso tiene que ver mucho y que tiene como mucha, pues sí hay una transformación directa también en lo que se narra al momento de filmar, al momento de hacer las historias, para dónde quieres llevar pues, tu película, tu guión, lo que estás haciendo. Y siento que sí es como una cosa, o sea, sí se exige o sí implica una transformación 360 o algo así. Claro, porque también hay una como metanarración en el rodaje o en la hechura, ¿no? Que un poco eso es... Sí, yo siento, no sé si compartes esto conmigo, pero como que mi experiencia personal ha sido como de repeler o reaccionar al sentimiento como de la otredad, como de sentirme el otro, ¿sabes? O sea, para mí eso es, digamos, siento que si tuviera que decir qué es lo que me acercó al feminismo, o
sea, quizás mi acercamiento al feminismo no viene como de una reacción a la violencia o a cosas que quizás son más urgentes o que suceden. Para mí fue esta incomodidad, esta continua incomodidad de estar siendo como señalada como el otro, ¿sabes? Uh-huh. Como no formar parte de, como de un cuerpo humano, como de una colectividad humana. Y siento que eso es lo que me parece bien interesante de estas mesas de las que hablas, ¿no? O sea, como que siento que subrayan la otredad. O sea, es como, las mujeres váyanse a esa mesita de allá a discutir sus cositas, que son bien importantes. Y además, hace poco, o sea, sanan al país, ¿no? Son importantes y sanan y nos dan un chorro, pero sigue como habiendo como esta cosa que subraya que no somos parte de, ¿no? Como que hay que estar aparte y que entonces hacemos cosas como con unos objetivos, no sé, como además más buenos, más divinos, más, no sé. Puros, ¿no? Y me molesta mucho, o sea, porque siento que no es, o sea, justo debería ser como una conversación que tenemos entre todos, y o sea, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como cuando tratas de definir qué es la mirada femenina, la gente, y además gente muy chida y lista y pensante, sigue pensando que es como hacer un cambio simétrico de la mirada, ¿no? Es como, estos son los hombres, no, estamos hablando de una apertura en la mirada, de integrar otras experiencias al discurso público, pero la gente sigue creyendo que es como, ay, no, las cositas, ¿no? Uh-huh. Que además son menores, siempre, más chiquitas, uh-huh. Más como... Con folletos rosas, todos. O morados, sí. Y valiosas por eso, ¿no? Uh-huh. No es valioso, es una experiencia humana como cualquier otra, o sea, es valiosa, pero como cualquier otra sería valiosa, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, sobre todo esta cosa de ustedes allá a resolver sus problemas, uh-huh. Pero, ¿sabes? Al mismo tiempo que yo soy medio separatista y medio de... que si no trabajo con hombres. Porque al mismo tiempo sí siento que hay... O sea, que nos habita algo, no sé cómo llamarlo. Y siento que... Eso algo que nos habita, por ejemplo, lo veo contigo con tus películas. O sea, siento que eso, algo que te habita, permite que las niñas bien sean las niñas bien, uh-huh. ¿Sabes? O sea, no sea como esto que me contabas, ¿no? Como no solo retratar a las niñas bien de las lomas ricas y ya, sino como esa complejidad y esa profundidad. Y siento que un poco pensando en los proyectos que haces, como ese algo que probablemente es lo que te lleva a sentarte en esa mesa, si hay como una agencia, o si hay un agente de cambio en eso, como pero no sé, o sea, siento que es complicado, uh-huh. Al mismo tiempo. Claro, porque no es una receta y la gente quiere recetas, ¿no? Quiere... Bueno, y lo hemos platicado también, recuerdo esta conversación que tuvimos hace unos meses, como, ¿te acuerdas que decíamos como cómo retratar a una mujer de la periferia? ¿Te acuerdas esa? Como que hay una buena manera de hacerlo. Ajá. Y dijimos, no. Sí. O sea, está muy difícil, por lo menos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué sientes que ha cambiado desde que tuvimos esa conversación? O sea, ¿sientes que has cambiado de opinión desde que tuvimos esa conversación como guionistas en ese caso hasta hoy? Siento que sí fue una sacudida al mismo tiempo para mí, porque siento que es como esta complejidad que es de como esta cosa que dijimos, cómo retratar bien a una mujer. Uh-huh. Había cosas que yo decía, es que sí, o sea, que yo incluso lo había pensado al momento de, no sé, por ejemplo, yo escribir mis personajes, que muchas son como de allá, me descubrí como compartiendo algo de esto que hacíamos un poco como de reflexión y un poco como de ironía, de que nos reímos mucho, y sí fue una sacudida para mí, pero al mismo tiempo siento que
que sí es necesario algunas cosas. Uh-huh. Y más bien creo que llego un poco a pensar, y es como el camino que es después de esa conversación que tuvimos hace unos meses, es igual como en el cómo la vamos a escribir y cómo va a ser filmada, y que ya tiene que ver como con muchas cosas que siento que tú pones en la cámara, ¿no? O sea, cosas que probablemente no se pueden ver en el guión. Al momento de hacer ese traslado a la cámara, siento que ahí hay, o sea, como que últimamente esas decisiones de dirección han sido como que lo último a lo que me aferro, ¿sabes? Siento que es como el lugar donde todavía deposito esperanzas. Si mi personaje va a ser leída de alguna manera, que casi siempre es a través de clichés en la escritura, como que un poco he avanzado hacia esas cosas de dirección, que es algo que también, pues, al menos para mí es importante, porque yo te lo he dicho muchas veces, yo así como que nunca he querido dirigir y como que es algo que no me atrae, pero pensarlo de esa manera, siento que sí, como que de alguna manera se ha dimensionado como la escritura, la escritura al menos. Sí, por eso es importante que las guionistas o sea, formen parte de los procesos posteriores, porque claro, si hay algo que trasciende el papel, si hay algo que no se puede, o sea, y no solo el papel, hay algo que trasciende, que es un poco lo que dices, quizás es esta cosa que dices que te habita, o que nos habita, que de alguna forma es como tan intangible y tan difícil de explicar, o sea, como que claro, se puede desarmar, se puede deshacer, o sea, un guión puede tener unas pretensiones X y ser contradecido completamente por la cámara, ¿no? Y todo tu trabajo y tu esfuerzo y tu visión feminista, digamos, en este caso, pues se va a... Pero luego pasa lo mismo también, creo, como si no acompañas un proceso editorial, por ejemplo. Y esto que decías como de la edición, creo que tiene que ver mucho como el inicio de la plática, como que podríamos hablar o sea, que bueno que existan estos lugares como de formación en los festivales, pero siento que, por ejemplo, como compartir estas experiencias, ¿no? Cuando yo te veo que vas a la sala de edición y que estás ahí como junto al editor, como pensando la película, como haciendo las hechuras, y siento que, no sé, por ejemplo a mí, y también vas, o sea, no solo como directora, sino también como pues, guionista, ¿no? Y siento, por ejemplo, que digamos que yo tuve esta formación como guionista así como académica, escolarizada de un guionista debe de ser esto, y en realidad como que el papel el guionista es como de tu chamba acaba cuando das el punto final en el final draft y ya. Y siento que un poco es como romper estas estructuras, ¿no? Como una guionista, por supuesto que puede ir a la sala de edición y estar ahí con el editor y compartir y pensar y aprender y no sé, o sea, como que siento que son estas pequeñas acciones que siento que pueden ser incluso hasta más renovadores, ir a una aula y decirle, pues ustedes también pueden ir con el editor y platicar con él, o sea, no pasa nada, o sea, tu trabajo no termina en el punto final del final draft. Y no sé, o sea, como que pienso, por ejemplo, tú desde dónde sacaste como esa decisión de, pues yo tengo que estar ahí, porque siento que no lo veo tanto, como incluso hasta mismos directores, que un poco nos lo contaba Miguel, como de, pues a veces ni siquiera vienen, yo nada más mando como lo que edito bien, me dicen sí, Me muero, sí. Pues es que siento que, o sea, cuando... Eso es como la búsqueda de la colaboración también, ¿no? Como que pues sí estar sentada con alguien, o sea, y creo que está como malentendido siempre, continuamente, el director con esta... O sea, como que se confunde la palabra director con jefe, ¿no? Como que como patrón, como alguien que le dice a los demás qué hacer. Y claro, eso es parte de la chamba, un poco, ¿no? O sea,
pero de nuevo, más desde como desde una, o sea, como que yo lo entendería desde la responsabilidad, como es mi responsabilidad llevar esto hacia un lugar, entonces te puedo decir o le puedo decir, pero como que pues se trata un poco de colaborar, obviamente, ¿no? Y de escuchar al otro que no tiene tu misma experiencia, porque como dices, Ama, si escribiste la película y ahora la filmaste y ahora estás ahí, pues estás tus vicios y o sea, las mismas ideas dando la vuelta, están como deseosas de que llegue alguien a traer algo nuevo, a que cambie de rumbo la cosa también, que tenga otras oportunidades, a pelearte, a defender lo que te importa, o sea, también creo que es todo eso. Pero siento que definitivamente las escritoras deberían estar más involucradas en los procesos porque añadiría, ¿no? No sé, a mí me ha pasado cuando yo he escrito cosas que no he dirigido y luego las veo dirigidas, que digo, o sea, no, así no era, ¿no? Muchas veces, casi siempre pasa, como, no, esta frase, entonces ya también como que quizás yo, o sea, por eso me tiré a la dirección también, porque era como, es difícil que te dejen acompañar esos procesos como escritora en México. En México. Y creo que también en esas clases de las que hablas, ¿no? En esa formación académica que tuviste, pues también cabía, o sea, como que al final un guionista, pues es el que está creando el primer universo, ¿no? Y hay como una serie de cuestionamientos filosóficos sucediendo ahí. ¿Qué importa el punto de giro número 3? O sea, ¿qué importa? ¿No? Como que deberían también enseñarte a pensar y a un poco integrar todas estas, o sea, esta posibilidad como de discurso que tienen los guiones y las películas y... Sí, o sea, lo veía, por ejemplo, cuando el proceso del mini room de la liberación para los primeros capítulos, sí fue como algo muy revelador para mí en el sentido de, a mí me enseñaron siempre a preponderar como la estructura, como en la página tal debe de haber algo, sí. Debes, no sé, como tu protagonista debe tener como este arco, o sea, debe de hacer esto porque si no, pues ya no sé, como que mal porque no sé en qué... sí, en qué Biblia o en qué regla, ¿no? En qué habitas. Sí. Y lo que me pasó es que como que hubo cabida para las dos cosas. O sea, sí hay como, obviamente hay una estructura que está presente, pero al mismo tiempo yo lo disfrutaba mucho porque era como discutir el mundo de las personajes, como las decisiones que tomaban o por qué. Era mucho responder el por qué. Y eso es algo que a veces queda mucho en el olvido, y es todo esto que dices como de la riqueza del discurso que puede haber, como también un poco sacar del molde como la humanidad. O sea, siento que también es tan vasta como estas discusiones, pero sí ya hay como un molde cuadradito como del buen ser, ¿no? Y siento que pasa mucho y ha estado sucediendo mucho como con no sé si llamarlo boom, de las personajes que vemos en la pantalla, ¿no? Como que deben de actuar de alguna manera y deben de ser consecuentes para que al final se rediman o tengan algo. Y no sé, como las estrategias que vimos como de la liberación, la verdad es que a mí también me daban un poco de vértigo, porque decía, Alejandra, ok, está bien, pero no sé. Sí, porque porque siento que los discursos también pueden ser preguntas, ¿no? Como que también creemos que todo tiene que ser una sentencia brillante, y pues no, a veces vuelvo a lo de la mujer de la periferia, ¿no? Porque siento que para mí fue muy importante en esa discusión como entender que no hay respuesta ahí, o sea, todavía, ¿no? No la hemos encontrado, o sea, es un camino que quizás, porque tampoco,
O sea, porque no importa nada más lo que se enuncia, sino desde dónde se enuncia, ¿no? Un montón. Entonces, en mi vida creativa, no sé a ti cómo te pase, seguramente es distinto, como que yo también me pregunto mucho qué cosas me corresponde decir y cuáles no. En voz alta, ¿no? Luego yo pienso lo que yo sé, me dé la gana, obviamente, ¿no? Pero como que estás en un sistema también donde todo este pensar, pues es público, está ahí, está hecho para la comunidad, ¿no? Para que la gente lo vea y piense cosas, se emocione, lo que sea. Entonces creo que eso, o sea, complica el problema, ¿no? No es que haya una forma buena o una forma mala, pero me acuerdo que ese día hablábamos de la víctima buena, ¿no? De esta como necesidad de tratar, sobre todo en temas de las mujeres, o sea, eso, de encontrarlas como puras, como santas, otra vez, ¿no? Como víctimas que la gente puede decir, sí, eso, pobre, ¿no? Y cómo eso, pues, digamos que quita muchísima agencia también, ¿no? Y todo está subrayando como esta lógica en donde las mujeres siempre, cuando son buenas, es cuando, ¿no? Cuando son apreciadas, es cuando lo perdieron todo y entonces no hay nada que reprocharles, no sé, ¿no? Como que me parece súper heavy y digamos, el dilema que teníamos ese día era, o haces eso, y eso es como lo más safe, ¿no? Podrías decir, o sea, como que ahí nadie te va a criticar, vas a quedar como una reina, ¿no? Vas a haber hecho algo sin riesgo, digamos. Pero si te vas del otro lado a poner a esta mujer, que no sé qué le pasa, no hemos inventado ese personaje, pero como alguien que tiene agencia, que tiene perversiones, corruptibilidades, ¿no? Como que puede, pues que es una persona, básicamente. Entonces estás haciendo como mala publicidad, ¿no? De ese tipo de mujeres, y entonces está mal también, ¿no? Como que no sé, me parece, y creo que tampoco podemos decir que esto siempre pase así. Yo creo que en el tejido propio de cada película o de cada cosa que escribimos hay como hilos que nos ayudan a ir descubriendo la buena forma o la forma que hace sentido. En mi caso, yo siento que como te decía, muchas veces yo no he sentido que eso me corresponde a mí y como que me limita, ¿no? Y entonces me voy quizás a lugares o a personajes o a temas o a mundos donde me siento que no estoy como pisando la existencia de alguien que no me corresponde, ¿no? Y entonces, y no digo que la gente pueda o no hablar de lo que sea, pero es como una intuición, ¿no? Como algo que se intuye, no necesariamente que haya así una libretita manual donde te dice qué personajes sí puedes desarrollar y cuáles no, pero sí siento que es una cosa que se intuye, como que yo no lo haría sola, o sea, me encantó ese día que hablábamos juntas de este personaje porque yo siento que en tu aspecto, o sea, en tu visión, en tu rango de visión y en tu intuición esta de la que hablo, quizás eso, o sea, tú me podías guiar por ese camino que yo no entendía y no podía fingir que entendía del todo, ¿no? O sea, no es correcto, no es ético, es que siento que al final es eso, ¿no? Sí, pienso mucho justo esto, ¿no? Como las decisiones que, como de, o sea, no es para nada como darle voz a algo, porque, bueno, yo al menos como que no, ese término no me gusta para nada, pero sí las decisiones sobre qué nos corresponden, ¿no? Exacto. Y siento que eso es algo súper olvidado en el cine mexicano, o sea, como probablemente en el cine en general, pero no sé, como que una de las cosas por las que también me gusta trabajar contigo, porque tienes esta decisión, ¿vale? O sea, como que decides hacerlo, aunque eso te implique no estar como en el rango de las directoras que ya hicieron su película sobre la violencia, ¿sabes? Y eso es como chido porque simbólicamente también implica como que no estás como en el radar de las instituciones o ¿sabes? O sea, como que en el sentido de que tus películas pueden
hablar como del fenómeno que está pasando en México y que siento que en estos momentos ya está tan agotado, o sea, como la forma en cómo es narrada y es como esta constante de las buenas víctimas, o sea, siento que es justo de lo que ahora hay que darle la vuelta y viene totalmente de decisiones éticas y que también tiene que ver mucho con esto o sea, con tema de género totalmente, porque puedes ser una directora y puedes hablar como de la violencia, no sé, que vive un grupo de niñas alejadas en un estado, te toca a ti realmente hacer eso, o sea, no solo porque eres directora, o sea, el que eres directora también siento que no es como que te dé un pase seguro para hablar de cualquier tema. Totalmente. Y siento que es algo que no hemos pensado y que no se piensa porque, pues no sé. Claro, pero por ejemplo, o sea, si tuviéramos que hacer el ejercicio de cómo se hace esa película que acabas de pichar, ¿no? ¿Cómo se hace? Si yo la tuviera que hacer a huevo, o sea, si me dijeran, la tienes que hacer, a ver, resuelve cómo la vas a hacer, siento que quizás sería una película que yo no escribiría, ¿me entiendes? O sea, como que tienes que empezar a amalgamar y entender, o sea, ya como construir una visión, no sé si más verdadera, no sé si estamos aquí en busca de la verdad, pero quizás sí, no sé si seguir diciendo la palabra ética o sea, siento que también en el cine se confunde mucho, como el cine se confunde como una especie de salvador, sanador, como un chamán sanador de un país, de un dolor, y sobre todo el cine de las mujeres, ¿no? O sea, insisto, como si esa fuera nuestra labor, ser las enfermeras cinematográficas de un dolor de un país, ¿no? O sea, ahora resulta. Y no puedo hacer una peli de lo que se me antoje, ¿no? Y chicle, o sea, da igual, ¿no? Pero siento que, claro, si yo tuviera que hacer algo así, eso, pues quizás te invitaría a que escribieras el guión y a que acompañaras la dirección, o sea, como que no dejaría, no sé, estoy echándome estoy imaginando como una persona súper sensata en este futuro hipotético, pero creo que esa sería una forma, o sea, como que no apropiarte tanto de una película que quizás no te corresponde hacer. Y luego también podría decir lo contrario, creo que hay otras donde está bien entrar ahí, pisotear la hierba, ¿no? Y decir, me vale. O sea, siento que con El Norte, que fue ¿no? Esta película en la que convivimos mucho además, pues ahí sí era como, me vale pisotear este jardín, o sea, ¿no? Es el jardín de los hombres y sí no es nada que me haya tocado experimentar de primera mano, pero no me importa, porque justamente lo que quiero es imponer mi visión, o sea, porque justo este es el terruño donde jamás me han dejado entrar, ¿no? Y ahí es distinto, pues, o sea, ahí como que creo que, comprar. Sí, y tiene que ver mucho con la intuición, o sea, como contestar esta pregunta de qué nos corresponde y ir como transitando un camino que un poco va apareciendo en la vida, ¿no? Como que va sucediendo y no sé, o sea, un poco también siento que es como va a sonar muy chamánico esto, pero como dejar fluir como para dónde te llevan los caminos y un poco también soltar cosas, o sea, de estas charlas también que hemos tenido como justo la configuración de esta personaje de la periferia, como que también me ha permitido soltar como muchas cosas que yo tenía un poco autoimpuestas y también siento que es importante que incluso una directora que dirija esto que te piché y que diga yo lo voy a dirigir y que sea una mujer que haya vivido, o sea, ¿sabes? O sea, como que digamos que a ella sí le corresponde, pues también que ella se haga como estas preguntas como autoimpuestas. O sea, siento que un poco como la ambición, sí lo veo como una ambición de muchas directoras, de muchos directores, es como esta sensación o este entendimiento de que el cine debe ser como un recorte tal cual,
como uh-huh. de la realidad, o sea, como uh-huh, uh-huh, quitar eso y ya es tu película, uh-huh. en lugar de más bien como amasar y tocar y mover y como uh-huh. juguetear con este pedacito uh-huh. de realidad que quieres, no sé, como que... Y es como muy importante como desafiar esa concepción. Uh-huh. Yo lo veía en mi escuela de cine, o sea, era eso. O sea, era como esta ilusión formativa de tienes que retratar la realidad tal y como está para ser un buen director, una buena directora, incluso ser uh-huh. un buen guionista, un buen escritor, o sea, no sé, como esas constantes dudas. Y ya está chistoso porque todo esto lo aprendí fuera de la escuela, o sea, pues en el recorrido de la vida. O sea, dirías que la ficción es problemática? O sea, no la ficción, la obsesión con es que es al revés la pregunta. O sea, la obsesión con la realidad, con representar la realidad o la verdad, ¿no? Uh-huh. Es problemática. O sea, porque te escucho uh-huh. hablar como de amasar y siento que justo eso tiene que ver con, pues, con jugar con la verdad, ¿no? Con la realidad, o sea, con decir, no, pues no me compro esto como una verdad absoluta. O sea, ¿qué es una mujer de la periferia? Pues es esto y esto es la realidad. Uh-huh. O para efectos como de generar pensamiento, voy a, ¿no? Poner en jaque lo que entendemos que es esa mujer, ¿no? O, uh-huh. por ejemplo, por decir algo. O sea, como que siento que los cineastas, los directores, la gente que trabaja en el set sobre todo, nos pasamos grandes periodos de tiempo tratando de... O sea, como que le quitamos la vida a los espacios para luego donársela, ¿no? Como que una película es reconstruir la vida que le quitaste a algo. Es muy raro. Es como matar algo para hacer un Frankenstein, ¿sabes? O sea, no lo hiciste ya de pedazos muertos. O sea, lo mataste para revivirlo, ¿no? De alguna forma. Y siento que en ese ejercicio, que sí es muy patriarcal, que es el canon hollywoodense, ajá. O sea, no sé si no, más bien, no sé, ¿crees que hay como, si le perdiéramos el miedo a enseñar los calzones de la ficción, o sea, decirle a la espectadora o al espectador, esto no es real, ¿no? Esto es un proceso de representación, ¿no? ¿Crees que eso cambiaría? O sea, lo pienso sobre todo, o sea, siento que, es que no sé si es la palabra peligroso, pero siento que hay algo que no está, o sea, que no está funcionando en esta aspiración de creer, en principio, que tu película debe ser la realidad y la verdad. Siento que más bien, posiblemente, no sé si la verdad o la realidad, puede ser como, pues, una realidad o algo que se amasa, como que uh-huh, uh-huh. Eso es realmente como lo que siento que se nos escapa de las manos un poco. Entonces, o sea, no tanto contestando la primera pregunta que me hiciste como de la ficción, pues no, o sea, sí, más bien siento que donde hay algo, no sé, peligroso, desgastado, que ya debe de ser cuestionado, es esto de creer que eso es lo que debe de ser tu película. Uh-huh, uh-huh. No sé, si hay como una cosa de eso, o sea, como en el proceso de filmar la realidad, siento que ahí se plaga como un montón de clichés, porque al final un director cree que esa es su realidad, porque pues es la realidad desde donde él está parado, desde, no sé, volviendo a ejemplos de cine mexicano, el lugar donde a él le tocó estar viendo como esos fenómenos de violencia, ¿no? Que uh-huh. Con todas estas películas, uh-huh. Probablemente sí, para él sea su realidad,
desde el Twitter. Desde el Twitter, ajá, desde, no sé, y al mismo tiempo se está plagado de clichés, de inconsistencias, de, no sé, entonces, y por otro lado siento que está como esto que me compartías, ¿no? Como de la pregunta de qué me corresponde, pues siento que es un ejercicio mucho más transparente en ese sentido, ¿no? Y que siento que ahora puede ser un lugar incómodo, o sea, puede ser como un lugar como no del todo bien visto. Me acuerdo mucho cuando recién había estrenado Las Niñas Bien y todavía no nos hablamos como nos hablamos ahora. Me tocó leer en Twitter como una figura del feminismo como muy así, que decía como que Las Niñas Bien eran como que solo era el retrato de unas mujeres ricas, o sea, como, y siento que es una crítica que estuvo súper constante con tu película, y sí, que de qué sirve representar, ¿no? Dar espacio, representar a esa élite que ya de por sí lo domina todo, ¿no? Como que era un poco de, hay cosas más urgentes en el país que ver, ¿no? Y regreso al ejemplo de como toda la saga de películas que vinieron después, que conocemos. Y no sé, te lo pregunto porque, o sea, lo hago como en forma de pregunta porque, no sé, como que siento que yo también en algún momento estuve en ese lugar desde siendo crítica de cine, como cuando escribía sobre películas, como que pensaba en la urgencia de la película, es algo que ya siento que me he sacudido un poco, pero no sé tú cómo lo veías, o sea, si alguna vez pensaste si en el término urgencia o... Me choca, el cine urgente me parece, o sea, urge en alimentos, ya sabes, o sea, urge, en realidad, o sea, urgen zapatos, urge, ¿no? No, o sea, urgen muchísimas otras cosas. Me parece además como, es que yo tengo un problema también como, y es como, me conflictúa mucho hablar de esto, pero tengo un problema con el cine como instrumento de cambio, sin duda lo es, ¿no? O sea, creo que el cine puede alterar la realidad, la altera, sin duda, y provoca conciencia y cambios de actitud, y para el activismo, o sea, es un gran gesto de propaganda, puede ser, ¿no? Pero me da mega bajón pensar que el cine es eso y nada más, ¿no? O sea, me parece que y me parece súper importante que haya gente que dedica su cerebro y sus habilidades cinematográficas para hacer cosas que cambian la realidad de regiones como la nuestra que están en el hoyo en muchísimos sentidos. O sea, me parece muy importante. Pero me parece simple decir que solo es eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo como salir de la escuela de cine y entender el cine como una cosa muy, como una forma de arte muy, como muy poco glamorosa, quiero decir, no sé qué palabra usar, pero como, digamos, como que yo decía, justo es como ser un zapatero, ¿no? Tú aprendes un oficio, tú puedes ser mejor zapatero, peor zapatero, pero es un oficio, se aprende, ¿no? Sabes cómo filmar esto, sabes cómo... Y luego, claro, o sea, creo que hay como, empieza a construirse a otras capas y otros niveles, ¿no? Y entonces no nada más quieres hacer zapatos para venderlos y sobrevivir en tu pequeña aldea, ¿no? De donde eres zapatera, sino quieres que la gente camine con esos zapatos, y quieres que cosas pasen con esos zapatos, y quieres, ¿no? Como que quieres que la gente disfrute usar esos zapatos, o que... Entonces eso, o sea, me parece como que las buenas causas son muy importantes, pero también, híjole, como que en esta industria también siento que hay muchísimo ego, y al final estos gestos como de generosidad muchas veces son como gestos como muy narcisistas, ¿no? Como una necesidad de
de sentir que estás justamente haciendo algo y siento que si tuvieras que evaluar, o sea, si viniera así alguien de, ¿no? Que, no sé, recolecte y procese datos duros y, ¿no? Que te diga qué pasó, cómo cambió, o sea, creo que sí hay películas que sin duda han hecho eso, pero muchísimas no. Y no pasa nada, no tienes que ser esa herramienta, no, o sea, no, pero siento que está como, es como una ecuación súper simple. No sé, y pues sí, entiendo que la gente con las niñas bien de pronto haya pensado eso. También siento que a mí esos son los riesgos que, pues sí, sí es riesgoso que no te quieran, pero tampoco pasa nada, ¿no? Creo que hay que sospechar si te quieren tanto, todos. O sea, si todo es si hay tanto consenso siempre, si te ganas todos los premios y los reconocimientos, hay algo que, no digo que siempre se hace, pero... Sí. Ahora que hablabas de esto, pensaba, por ejemplo, en una cineasta cubana, Sara Gómez, que estaba como en el momento más álgido de la Revolución Cubana y de la transformación en Cuba, y justo ella estaba como en un puesto pues importante a nivel político de el cine como agente transformador social y cómo hizo, y en lugar de hacer como justo estos pues sí, como estas obras, digamos, pues sí, como, y con una inherencia política muy evidente, como hizo películas sobre como las mujeres, la historia de las mujeres en su familia, por ejemplo, que a mí eso me parece como un gesto súper provocador, ¿no? Como de... Sí, como no estar filmando a Fidel, que es lo que se supone que tenían que hacer, claro. Y más bien filmar y recordar como a su bisabuela, ¿no? Claro. O sea, como esos gestos a mí me parecen como... Claro, y por supuesto me imagino que Fidel está ahí, ¿no? Se respira Fidel entre las costuras. Sí, y hay como 1000 documentales y 1000 películas de Fidel en esa etapa, y ella como que decidió como dar como ese pasito de lado, y pienso eso, ¿no? Como, por ejemplo, justo que he estado como revisando a muchas directoras en América Latina, y era chistoso porque en ese momento era como su cine, era como ese cine, pues sí, un poco como fuera de lo que se estaba haciendo, y que ahora estudiándolo en conjunto dice más de lo que del cine que está en los grandes libros o en las enciclopedias de cine, ¿no? Entonces, como esa decisión, y entiendo esto que dices, ¿no? Que también el cine está plagado de egos y de actos, y que probablemente muchos cineastas prefieran estar en la enciclopedia Larousse que en la presentación de alguien que está como medio clavado buscando sus películas en la Deep Web. Claro. No sé, como esos gestos. Pensaba como las decisiones que se van tomando, que en ese momento pueden ser inconscientes totalmente, y que al final, pues, no sé, te redescubre un poco, siento, como autora. Sí. A mí me gusta cuando me dicen cosas como, la neta no me gustó tu película, pero no he dejado de pensar en ella, ¿no? O sea, es así como, bueno, no voy a haber ganado el festival, ¿no? Pero estoy a las 3 de la mañana en tu cabeza, qué emoción. O sea, algo pasó ahí, algo pasó que conectó, ¿no? Como que algo conectó, y eso está... O sea, me super halaga, ¿no? Es como, ay, bueno, o sea, generó ahí como alguito. Claro, luego no pasa ni eso, ¿verdad? Pero también pasa. Sí. Pero bueno, siento que, no sé, o sea, pienso mucho también como
o sea, por ejemplo, justo en Las Niñas Bien, para mí lo más increíble que pasó con Las Niñas Bien es que mis 2 tías, las más niñas bien, fueron al cine y se malviajaron. ¿Sabes? O sea, como que me parece súper poético, se sacaron de onda con la música, como que no entendían, como que fue una experiencia como de 4D, ¿ya sabes? Como si les echaran viento, o sea, como que fue un espejo tan 4D, ¿no? Como fue una cosa tan, claro, porque además hecho desde, o sea, yo pensaba en ellas cuando hice esa película, entonces estaban viendo seguramente, no sé, como cosas de su vida, o sea, como detalles, objetos, o sea, era una experiencia muy, no sé, y para mí eso es ya, ahí se cumplió un ciclo artístico importante, y para ellas hice esa película, y, ¿no? O sea, la neta, es así de simple, como que podría decirte cosas que suenen mejor, pero esa es la realidad, esa es la, o sea, como haber sangoloteado ese par de mujeres ese día, me parece ya como que mi objetivo se cumplió. Y entonces pienso en la segunda parte de este título que nos daban, o sea, como de para mujeres, cine hecho por y para mujeres, ¿no? Como que eso también me parece que es un gran tema, cuando piensas en la espectadora. Sí. Para la espectadora, y creo que antes como, igual lo veo como una pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es el cine para las mujeres? Siento que primero obviamente debe haber como una sacudida así gigante, como de todos estos clichés, como de pensar que, no sé, como un cine para espectadoras debe de haber como que tu protagonista al menos se enamore de alguien, ¿no? O sea, debe de tener una relación romántica con alguien, ¿no? Porque pues, sí. O sentimientos, en general, ¿no? Como sentimientos. Y el otro día leí algo como muy interesante, como de... Creo que fue como de... Era en el contexto de un festival de cine en América Latina. No sé si era como directamente de la voz de la directora, pero también era como una cosa de... También ya estoy harta de que por ser mujer quieren que hable sobre ser madre, ¿sabes? O sea, como de... Estoy harta de que por ser directora mujer esperen que hable de ciertos temas, o sea, como... Ya, o sea, como... ¿Por qué reducir la experiencia de las mujeres? ¿Por qué reducir la experiencia de las espectadoras? Un poco como a esos temas, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me parecía como muy interesante y muy... Pues sí, también muy revelador y muy de... Sí, y siento que es algo que está pasando mucho ahora. Sí. Después de todo, pues sí, el antes y el después del Me Too, o sea, sí marcó algo invariablemente. Y pienso como en la posición de las espectadoras, ¿no? O sea, tampoco es que, o sea, yo me imagino siendo espectadora, que siento que ese era como un poco mi lugar antes de ser crítica de cine y que lo sigues a hacer por siempre. Como que también en algún punto yo me cansé de las películas de Godard, ¿sabes? O sea, como de este poeta Yo lo amo. francés que ama a Ana Karenina, hace como Ana, y que está ahí preciosa siempre en todas sus películas. Y está bien, y está muy chido, y salen unos estilos preciosos siempre. Pero decía, bueno, ¿y luego qué más? O sea, como ¿qué más? No sé. Y chistosamente he encontrado ese qué más con directoras. Y no sé. O sea, como... Ok. Y es algo chistoso. Sí he encontrado ese qué más con algunos directores, pero después de hacerme esa pregunta del qué más, después de la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿qué más, no? Y esas respuestas las he encontrado con las directoras. Y es algo chistoso que al menos a mí personalmente siento que se van como uniendo ciclos en mi vida que me hacen tomar estas decisiones que te decía al principio. Si ideal, yo luego sí soy medio separatista, porque pues, la vida me ha llevado ahí, no sé. Sí. Es que, o sea, me acuerdo cuando leíamos, o sea, cuando el momento ya es hora y cuando
no sé, o por lo menos yo cuando me puse a leer un poquito más sobre estos temas como de cine, espectador, o sea, pienso en Laura Mulvey obviamente, ¿no? Pero como, o sea, creo que lo que más me interesó en cuanto al espectador en estas lecturas, es cómo, o sea, el male gaze, ¿no? La mirada masculina ha imperado tanto que las mujeres somos espectadoras como trans, se podría decir, ¿sabes? Como que hemos tenido siempre que ponernos en los zapatos de los hombres para entender la ficción. O sea, como nunca se ha narrado visualmente desde nuestra experiencia, pues claro, desarrollas la capacidad de poder como habitar una realidad y un deseo que no es el tuyo, ¿no? O sea, como que hemos estado... Sí, hemos aprendido a vivir en un cuerpo distinto al nuestro, o sea, un cerebro distinto al nuestro, para poder como pues, seguir el hilo de la ficción que se te está narrando, ¿no? Y me parece como de una plasticidad, o sea, como me parece una capacidad como espectador brutal, ¿no? Como poder, o sea, tu empatía es tal que puedes ir para allá, regresar, entender cómo se siente eso, regresar, y es muy cabrón cuando piensas que no pasa lo contrario nunca, ¿no? Y que muchas veces cuando justamente retratas la experiencia femenina, o el deseo femenino, o lo que sea, como que es, no, pues eso es de ustedes, ¿no? Como que, bueno, pero pues llevamos haciendo lo contrario 100 años, ¿no? En esto, o sea, como es muy impresionante que no haya... Y luego siento que también claro, es una educación, ¿no? En la sociedad, o sea, es una educación visual. Entonces siempre vamos a caer, obviamente, yo siempre digo, tu primera idea siempre es patriarcal, visualmente, siempre. O sea, filmar abriéndote al espectro de la existencia de las mujeres, para no decirle mirada femenina, porque ya estamos hartas de este tipo también, o sea, filmar diciendo, sí son personas las mujeres, o sea, requiere de un esfuerzo, requiere de hacer un esfuerzo consciente y decir cómo, claro, porque lo primero que se me ocurre es lo que yo llevo, es mi educación, ¿no? Entonces, digamos, te escucho hablar de Godard y diciendo, para mí Godard es como la sopa de fideo, o sea, tengo una relación emotiva con Godard porque es mi sí, como el primer amor, o sea, que sabes como que cómo te vas a desvincular emocional, o sea, me provoca, ¿no? O sea, veo sus películas y me siento joven, tengo 18 años otra vez, y o sea, hay como, claro, la educación visual es perra, o sea, es determinante. Y no es nada más como filmar cosas de forma más interesante, no ahorita, es como educarnos pero algo muy sencillo que es decir, las mujeres son personas. Es que es muy, o sea, cualquier cosa, no nada más retratando la maternidad, como decías, vas a conectar con una mujer, ¿no? Tú puedes retratar a un ranchero o puedes retratar a un domador de ballenas, lo que sea, ¿no? Y va a haber una perspectiva desde el margen o desde, no sé, o sea, hay, no sé, como muchísimo desde dónde trabajar. Creo que eso es como lo que da coraje también, que no se trabaje, ¿no? Como, bueno, a mí me súper enoja cuando veo una película y siento que no está contemplándome como espectador, ¿sabes? Como esta película no se filmó para mí, nadie le importa que yo la vea, ¿no? Y se nota. O sea, están negando mi experiencia. Duda. ¿Crees que Godard sí? No, por supuesto, no, pero te estoy diciendo que es como ese novio que te trata mal. O sea, es como ese novio que estás muy enamorada pero te trata mal. Claro, sí. Y ahora con las novedades, pues una puede ser ya desde la madurez. No, totalmente, tienes razón. Sí, pero sí, está cañón.
Me pasa mucho con películas como sí, de mi formación. Como que ahora las reveo y siento como esta cosa de te amo, pero no sé si debo amarte todavía, pero te amo. Sí, es muy, sí. Pero al mismo tiempo siento, y como en estas discusiones del te amo, pero no sé si te amo todavía, pero te amo, es como, pues sí, también es importante, o sea, no es que, y un poco hablando ya como en cosas de censura o no sé, como de, o sea, también creo que es súper importante ver esas películas. Sí. Totalmente, o sea, ya hay unas decisiones que tú tomas, por ejemplo, de no voy a ver alguna película de Woody Allen porque me caga Woody Allen, por ejemplo, pero, o sea, siento que estas películas de Godard, que por ejemplo no comparto eso, no me veían como espectadoras, sino que solo aspiraba a ser como esas mujeres que ellos amaban locamente a través del cine y a través como hombres directores, te hace transitar y hacer como esta transformación de la que hablas. Y creo que son temas que deben de retomarse ahora en la actualidad, ¿no? Como esto, ¿no? De qué películas sí ver, qué películas no ver. No sé si por ahí vaya la discusión. Siento que sí. ¿Tú crees que hay películas que no ver? Yo creo que no hay películas que no deberíamos ver. A mí, o sea, no sé si sea la respuesta, pero por ejemplo sí tengo unas decisiones personales, por ejemplo, de Woody Allen es una de ellas. Claro, pero te diría una cosa, más bien, te voy a preguntar una cosa. O sea, entiendo que no quieras ir al cine y pagar un boleto que de alguna forma en este sistema avala y sostiene a la figura de un güey como ese, ¿no? Pero si, no sé, aparece, ¿sabes? Te lo encuentras en un USB, ¿sabes? Tirado en el metro, güey. O sea, como que si él ni el sistema va a lucrar, ¿no? Como que para mí ahí cambia mucho. O sea, yo jamás compraría el libro de memorias de Woody Allen, pero no es lo mismo, o sea, creo que sí te diría, sí lo leería, ¿sabes? Ya. Pero no, creo que es distinto. Pues, no sé. O sea, creo que aunque me den una USB con toda la filmografía de Woody Allen, pero sí, o sea, sí te entiendo. Pero es que yo soy más como una generación más encendida. Como de... Yo soy más señora de la vieja. Sí, no sé. No, me parece interesante. O sea, lo entiendo. No digo que... O sea, también siento que soy un cliché diciendo hay que ver todo, o sea, como si yo viera todo. No, o sea, obviamente pues tomas tus decisiones. O sea, hay una discrecionalidad siempre, pero... No sé, sí es un tema complejo, creo. Sí es un tema complejo. Pero yo siento que es muy importante como saber reconocer esto. O sea, esto que dices de Godard, yo no lo había pensado, ¿no? Que me lo digas, me ilumina. O sea, sí es como, ay, sí es cierto, él también, ¿no? Como que... Sí, o sea, y siento que sí hay algo importante de saber reconocer. O sea, y no quiero hablar de películas donde no he sentido que me consideran como espectadora, pero te puedo poner un ejemplo de un anuncio de chela, que es mi chela favorita, ¿ok? Yo tengo un vínculo emocional con esa cerveza, o sea, yo me siento team esa cerveza, ¿no? Y me acuerdo de ver un comercial donde me sentía completamente excluida de o sea, como que, o sea, es un comercial, es publicidad, lo que quieren es jalarte, ¿no? Agarrar clientes y hacerte comprar su cerveza. Y ni así era yo merecedora de su atención. O sea, sí los castigué durante unas semanas. ¿Sí puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Es violento, o sea, no sé, es una tontería, pero como que darte cuenta de eso también
te abre como a estas posibilidades de la narración y de, no sé, y de para quién estás construyendo, o sea, quién se va a sentir invitado a esa fiesta de las ideas que estás proponiendo. Sí. Eso, como que más bien siento que, no sé, hablando de mi generación, por ejemplo, de mis amigas que tienen como un rango de edad parecido, como que nuestra fiesta de las ideas ha sido como no vamos a invitar USBs de Woody Allen y no sé, hace poco platicábamos como de, no sé si viste que salió como una denuncia contra Kiarostami. No. Sí, como muy fuerte. Y yo decía, güey, ¿por qué tienen que arruinar todo? O sea, como, ¿por qué tienen que ser así? Y no sé, o sea, como que pensaba, güey, pues sí, me duele mucho. O sea, es como, y al mismo tiempo pensé, voy a ver si mi siguiente invitación a mi fiesta de las ideas voy a incluir a Kiarostami, no lo sé, pero al mismo tiempo hay cosas bien valiosas en su cine y... O sea, también creo que tú has dicho esto, o sea, y cuando te escucho como que me resuena esto. O sea, siento que también es, a ver, Woody Allen, que recojas ese USB del piso, ¿no? Está en tu vida, lo has visualmente, en tu educación, en mi formación como cineasta, ¿no? O sea, es su cine y sus ideas han sido, o sea, han transminado la sociedad, ¿no? Se han infiltrado en la... Entonces, importa verlo, importa recoger el USB, poner sus películas y aprender de ellas, no sé. O sea, lo que me gusta de lo que tú haces es que siento que dices, no, voy a usar este tiempo en descubrir a esta cineasta cubana, ¿no? Que digamos, han estado siempre como opacadas por esta luz tan cansinamente radiante que tienen estos vatos. Incluiría ahí a tu nuevo dolor, o sea, güey, o sea, claro, no es maravilloso, pero también ahí está, ahí ha estado y como que te has abierto otras ventanas de ideas justo que son como más, o sea, Godard, creo que Godard es, o sea, la publicidad es godardiana ahora, ¿no? O sea, es como, ¿qué no ha tocado Godard? O sea, no sé. Sí. Sí, como que, por ejemplo, han surgido estos espacios, ¿no? Como de estudio y de compartir películas y todo. Y me gusta, lo comparto intensamente y así, pero todavía me pesa como esto, ¿no? Como el señalamiento de... como en forma activa, por ejemplo, con colegas, ¿no? Como de la censora Aranza, ¿sabes? O sea, como esta cosa de no te invitamos porque pues ya nada más tú hablas como de cine de mujeres, ¿sabes? O sea, como eso. Y siento que me pasa un poco lo que estábamos hablando al principio, ya me sientan en otra mesa y como que tú hablas de tu cine de mujeres, de tus directoras, pues. Y eso al mismo tiempo, pues es cagante, es como... No, o sea, yo también puedo sentarme en su mesa y hablar, no sé, de qué quieren hablar, de Godard, de Woody Allen. Y al mismo tiempo siento que puedo compartir en esta mesa con ustedes, o vénganse a mi mesa y hablemos, ¿sabes? Como en igualdad, un poco como de lo valioso que pueden ser sus directores, mis directoras, y ¿sabes? Claro, pero es que tú podrías estar en esa mesa hablando de Woody Allen, porque para seguir con él. O sea, desde tus directoras que has, o sea, ¿me entiendes? Como que no es de nuevo lo que pasa con las personajes, creo, y con la escritura. O sea, es como creer que como que lo que está por encimita es lo único que hay, ¿no? Como la puntita del iceberg, que es, ok, esta película es sobre una mujer que luchó contra la injusticia, entonces, ergo, es una película feminista. No necesariamente, no.
es una forma como muy simplista de resolver o de entender como la creación. Y obviamente, ¿no? Como que también me parece que es lo mismo. Es tonto pensar que Aranza Luna, que se especializa, vamos a decirlo así, ponle, ¿no? En cierto tipo de cine hecho por mujeres, entonces solo quiere hablar de cine hecho por mujeres. O sea, el bagaje que te da eso para hablar de la hegemonía, pues es brutal. O sea, es una perspectiva, no es un tema, no es imponer el tema sobre, ¿no? Como qué es lo que nos importa a partir de una mesa X, de hablar de X director, pues que salga como, o qué, o nada más decir lo mismo de siempre. No sé, como que siento que es... Pero bueno, no es lo obvio, y lo que no es obvio siempre cuesta trabajo de imaginar. Sí, sí. Cuesta trabajo ver cómo dialogan, cómo pueden dialogar esos directoras. Sí, porque siento que al final ese peso, pues ya fue una decisión tuya y una decisión activa que tomas sí, como que ahora digo así como sí voy a hablar de Sara Gómez y de todas mis directoras a mucha honra. Sí, como de, ¿sabes? Claro, también está eso. Pero lo que te digo es como que tener ese bagaje te hace mejor crítica. O sea, y no digo crítica de cine, te hace más crítica, ¿no? Sí, siento, o sea, como la formación constante, ¿no? O sea, como del poderte estar viendo y descubriendo caminos, incluso a veces detenerte. O sea, por ejemplo, yo en estos momentos estoy como que no he visto tantísimo cine contemporáneo. Y más bien como cine pues más viejo, ¿no? Y ya después detuve esas películas y ahora veo como un montón de series, o como este transitar constante, no sé, como... Sí, como una expectación de, bueno, me conecté por ahí, o sea, como ser espectadora desde un lugar como más de deseo y no tanto como de ver o de, ¿no? Porque luego pasa eso en nuestras profesiones, ¿no? Como que, ay, tengo que ver todo, o tengo que ver esto, o tengo que ver eso, o no. ¿No? Ya viste, como que estás en falta siempre si no has visto. Y sí, a mí me pasa eso, como que cada vez me conecto más con el cine como espectadora, como a través del deseo, de tengo ganas de ver esto. También se volvió como esta cosa como de tengo que aprender, ¿no? Como estar en, no sé, una continua lección. Pero te quería preguntar algo, como, o sea, porque te escucho y pienso como en cómo la condición de mujer de X, ¿no? No mujer como esta cosa genérica que no es nada, sino como la que eres tú, te vuelve cierto tipo de espectadora, ¿no? Y cierto tipo de crítica. Yo me acuerdo que filmando en el norte, o sea, en un arrebato como de perversidad de directora, te dije como, porque estuviste en el rodaje sufriendo el sol, la sombra, ¿no? Digamos, todas las vicisitudes de un rodaje. Y me acuerdo que como a medio camino, en algún punto te dije, ¿crees que esta experiencia, pero te lo dije muy perversa, o sea, quiero reconocerlo aquí, ¿crees que esta experiencia vaya a cambiar la manera en la que criticas una película? Sí, es cierto, yo me acordé. ¿Verdad? Y me dijiste que sí, pero
digo, es una tontería, eso claramente no puedes criticar esa película, es sin duda esa película no la vas a poder, bueno, haz lo que quieras, pero entiendo que estás tan cerquita y fue tan que, pues sí, no tienes esa distancia que quizás se requiere, pero lo pienso entonces, me quedo pensando en eso como, bueno, pero claro, esta experiencia de ser, no sé, ¿no? Como de ponerte en el mundo como este tipo de espectadora, como desde tu existencia, desde tu condición de mujer en el mundo, desde tu vida diaria, desde tu, no sé, ¿no? ¿Cómo te vuelve? No sé, pues siempre me he sentido como en un lugar incómodo, para bien y para mal. O sea, un poco lo veía incluso, por ejemplo, lo puedo poner siguiendo el ejemplo del norte, como que me sentía en un lugar incómodo porque yo era la nueva del set. Todos habían hecho ya series, películas, todo. Entonces, como que eso yo me sentía como súper rara, como de un poco ahí aprendiendo como todas las vicisitudes del set. Y al principio fue mucha incomodidad. Y después, un poco sí le fui como un poco ahí mutando y como siendo parte del grupo. Pero no sé, o sea, siento que, y espero que desde mi incomodidad y desde mi lugar un poco ajeno a lo que es un set, espero haya dejado algo en el set con, por ejemplo, directamente con mis compañeras con las que conviví un montón y éramos roomies y comíamos y desayunábamos juntas. O sea, no sé, como que siento que espero haber dejado algo desde el lado humano, un poco, por ahí lo pienso. No, obviamente en términos de oficio y nada, pues no, porque más bien yo aprendí un montón de ellas, pero siento que del lado de, pues no sé, por ejemplo, Ana Lucía Vaca, que ella era como, había hecho cosas de publicidad y también era una de las que ya había estado en el set antes, y con ella pude platicar de Elena Garro, por ejemplo. Porque es una maestra de literatura. O sea, fue como muy chistoso descubrir una maestra de literatura en el caos de la producción y corriendo y así. Y en estos tiempos que teníamos libres, como de los domingos cuando había descanso, como que era bien bonito poder platicar con ella como de Elena Garro. Y me regaló un libro de Elena Garro porque pues eran los días donde yo lloraba así, esto está muy cañón, está como muy, o sea, como de, esto es una locura, como de, el set es así enorme, y siento que a partir de esas pláticas un día me dijo, toma, para que en la noche llegues y estés más tranquila y puedas leer tu libro, ¿sabes? O sea, como que yo valoro como muchos esos, como esos diálogos y esos caminos que se pueden encontrar a partir como de mi lugar extraño, que siento que he estado como muchas veces en muchos lugares desde esos lugares como raros, como que nunca he sentido que pertenezco totalmente a algo. Y no sé, como que siento que desde ahí se pueden encontrar como pues lugares valiosos, y siento que se puede diversificar muchísimo las experiencias, ¿no? Que siento que un poco lo pensaba como en el ámbito del set, que a veces se convierte como en un mundo así súper cerrado y no sé, olvidamos que suceden muchas cosas al exterior, y no sé, como esos diálogos siento que sí quiero pensar que sí han sucedido a partir del lugar de donde soy y de cómo, por ejemplo, yo pensaba el set un poco. Claro. Bueno, y sí siento que siempre el proceso va a ser parte del contenido, ¿no? O sea, el proceso sin duda, o sea, el alma de la película está en el proceso, ¿no? O el discurso, la filosofía de la película, no sé cómo decir, siempre siento que está ahí y
para bien y para mal, ¿no? A veces pues sí siento también que los sets son, o sea, las películas en su etapa del rodaje sí es un como barco de bucaneros, o sea, para mí esa es la imagen que mejor funciona, como que me imagino así como en un barco de madera, no tan cómodo, ¿no? Digamos, no es un crucero así con aire acondicionado, es como un barco de bucaneros que tienes que entrarle ahí, tienes que aprender a no marearte y es como, a mí me costó muchos rodajes, o sea, películas enteras, ¿no? Como que siento que hasta últimamente disfruto el barco de los bucaneros y es, órale, venga, ¿no? Y a ver, a las aventuras, va, o sea, tirémonos a eso, porque siempre hay un riesgo cabrón, ¿no? Siempre hay como, puedes perder mucho ahí arriba, mucho. O sea, es un riesgo en todos sentidos. O sea, no es estar en tu casa un día más, hacerte el café. O sea, es ir a lo desconocido muchas veces del alma y de la fisicalidad de tu cuerpo también, ¿no? A mí eso me fascina, pero me asusta. O sea, como que digo, a ver qué. Sí. Y un poco era la pregunta que perversamente me hiciste, ¿no? Como de... Y pues no, porque en ese momento este barco de bucaneros en el que yo estaba siendo partícipe, más bien yo estaba habitando ese barco de bucaneros desde otro lugar, ¿no? O sea, como que por supuesto que nunca lo habitaría como una mujer que escribe de cine en ese momento. Uh-huh. O sea, o sí como una mujer que escribe de cine, pero lo habitaría desde otro lugar, o sea, como podría escribir sobre esa experiencia en el set, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, y es raro porque, por ejemplo, yo escribí de Las Niñas Bien. Entonces, está chistoso como cuando escribí de Las Niñas Bien no nos hablábamos así y se dio como ese tipo de escritura, y ahora que estaba como más uh-huh. inmerso en lo del norte, pues pude escribir desde otro lugar, no sé. Claro, fue interesante, pero pues no fue... Sí, o sea, y también siento que mi pregunta perversa venía desde como o sea, de la relación como directora-crítica más pura, ¿no? Como que, claro, es una relación de poderes distintas, ¿no? O sea, y claro, lo que te duele, o a mí lo que me duele de pronto cuando leo una mala crítica de mis películas, es como, pero me desperté a las 4 de la mañana ese día, ¿sabes? Como que me costó muchísimo trabajo, o sea, no tiene que ver con una ofensa intelectual, o sea, como de no sé, ¿sabes? Es como, pero es que me desperté a las 5 de la mañana diario durante 5 semanas, ¿no? O, no sé, como es bastante tonto, creo. Ese día estuvimos a 42 grados. Estuvo bien difícil. ¿Por qué no te gusta? Sí, estuvo bien difícil. Sí. Pero es tonto, es irracional, ¿no? Pero sí, es como si el esfuerzo hiciera mejor la película. Pues no, o sea, no necesariamente. Si te incomodan los zapatos, ¿no? O si no quedó bien la horma del zapato, pues no sirve como zapato, punto. Por más que te hayas pasado ahí. Pero bueno, sí, siento que eso tiene el cine, ¿no? Como muchos momentos diferentes, o sea, muchos procesos distintos. Si nos vamos desde la escritura y lo que implica la escritura, que también es otro viaje, ¿no? Sí. Hasta el final. Hasta el final, en la pantalla. Sí, la distribución, o sea que, ¿no? Sí. También es otra chinga. Muchas gracias por escucharnos, y este conversatorio es en el marco de los 10 años de la Cátedra Bergman de la UNAM.